Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este siguiente capítulo del curso de CSS Grid. En este primer video vamos a estar aprendiendo sobre los fundamentos de este sistema de filas y columnas y vamos a estar creando lo que sería nuestra primera grid o nuestra primera rejilla. Así que bueno, vamos a empezar. Para ello lo que vamos a necesitar es que hagas una carpeta y en la cual vas a poner todos tus archivos HTML y CSS que vamos a estar haciendo en este curso. Yo en este caso tengo una carpeta que se llama CSS-grid y dentro tengo un archivo HTML que sería este de grid y los estilos CSS para este archivo. Para este punto del curso, bueno, tú seguramente ya sabes cómo hacer estos archivos porque simplemente haces un archivo HTML, le pones la estructura básica que sería esta. En esta estructura lo único que te quiero mencionar es que tengo esta fuente de Google Fonts, que es la fuente Roboto, simplemente para que la tipografía se vea un poquito mejor. Tengo relacionados mis estilos CSS, que ahorita te los voy a mostrar, que sería este archivo. Y después nada más tengo mi title y luego tengo un div y dentro un párrafo. Por lo tanto me va a quedar de esta forma. Aquí como puedes ver ya tengo algunos estilos CSS. Y es que aquí en los estilos CSS yo le puse lo que sería pues unos estilos sencillos para empezar. Tengo lo que sería el margin de 0 y el padding de 0 para todos los elementos de la página. Al body le puse un color de fondo, también le puse un color a la tipografía y por último le dije que quiero usar la fuente de Roboto. Y para el párrafo del header pues también le puse sus estilos CSS. La verdad es que son estilos muy sencillos, pero no los quería hacer en el video para no hacerlo muy largo. Tú puedes pausar el video para copiarlos si es que tú quieres. Y bueno, ahora sí vamos a pasar con lo importante. Este archivo de estilo CSS es el que vamos a estar utilizando durante todo el curso para darle los estilos a nuestra página, pero vamos a estar creando un segundo archivo que va a ser el que nos va a permitir administrar en este caso nuestra grid. Así que voy a agregar un nuevo archivo. Esto es opcional, pero yo te recomiendo que lo hagas así. Y este archivo lo vamos a guardar dentro de nuestra carpeta y en este caso le voy a poner grid.css para que corresponda con el nombre del archivo HTML. Y lo que voy a hacer es que lo voy a enlazar. Quiero acceder a mi archivo de grid.css. Estupendo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación es crear nuestra primera grid. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto es muy sencillo y esto es bastante similar a como lo hacíamos con Flexbox. Lo que vamos a necesitar primero es crear un div que va a ser un contenedor. Este contenedor es al cual le vamos a decir que va a funcionar como una grid y todos los elementos que estén dentro van a funcionar como celdas de esa grid. Por lo tanto, a este div yo le voy a poner una clase que va a ser la de contenedor para yo identificarla. Después lo que voy a hacer es que aquí dentro voy a agregar las celdas de mi grid. En este caso puedes agregar un div con un número o puedes agregar cuantos tú quieras. Yo lo que voy a hacer para mostrarte pues este ejemplo es que voy a agregar 12 divs. Para ello aquí voy a ponerle div12 y le voy a poner que tenga el numeral. De esta forma, si lo escribo bien, ahí está. Lo que debería suceder es que vas a tener 12 divs dentro de tu contenedor. Perfecto, de momento yo aquí sí guardo, me voy a mi página y actualizo. Lo único que vamos a obtener son unos numeritos aquí a la izquierda. Tenemos que darle estilo CSS. Así que bueno, voy a regresarme a mi editor de código. Voy a irme a mis estilos CSS. Y lo que voy a hacer es bajar un poquito y vamos a decirle quiero acceder al contenedor que es el que acabamos de crear y le voy a poner que tenga un ancho del 90% de la página, pero tampoco quiero que sea demasiado grande, quiero que tenga un tamaño máximo. Para ello le voy a poner un max width que va a ser de 1000 píxeles y de esta forma me aseguro que no sea demasiado grande. Para que tú puedas ver en pantalla lo que estamos haciendo, voy a poner un border que va a ser de 10 píxeles y va a tener un color sólido que va a ser un color negro. Ahí está. Entonces voy a guardar, voy a ir a mi página, voy a actualizar y aquí tenemos nuestro contenedor. Como puedes ver tiene un tamaño máximo de 1000 píxeles y aquí lo tenemos. Bueno, lo que voy a hacer ahora es que lo quiero centrar en pantalla, por lo tanto voy a utilizar la propiedad de margin auto como siempre. Le voy a poner que tenga un font size de 50 píxeles y por lo tanto un line height también de 50 píxeles. Y vamos a ponerle un text align center para que todos los textos estén centrados. Entonces voy a guardar, voy a actualizar y ahí tenemos ya lo que sería nuestro contenedor con los textos que son un poquito más grandes y bueno, se ve bien. Ahora, para identificar cada uno de estos elementos que serían las celdas o bloques que tenemos dentro de la grid, también le voy a dar estilo CSS. Así que aquí debajo de contenedor
voy a acceder a contenedor y luego voy a acceder a los divs que tengo directamente dentro de este contenedor que va a ser nuestra grid. En este caso yo le estoy llamando celdas, pero bueno, de esta forma tú vas a poder saber qué es lo que tenemos dentro. Entonces, primero que nada me voy a ponerle un display block para asegurarme de que pues abarquen todo el espacio disponible. Les voy a poner un padding a todos los lados de 20 píxeles. Les voy a poner un color de texto blanco y como se va a perder en la página también les voy a poner un fondo. Este fondo va a ser un color 2F89FC. Y por último le voy a poner un box shadow que sería una sombra de 2 píxeles, 2 píxeles, 10 píxeles. Y aquí voy a utilizar un color RGBA, es decir, un negro con una transparencia. Por lo tanto el negro sería los 3 ceros y luego 0.25 de transparencia. De momento yo aquí si guardo, voy a mi página y actualizo, vamos a obtener lo siguiente. Esta sería nuestra grid. Y lo que tenemos aquí, como puedes ver, quizás se ve muy poquito en tu pantalla, pero lo que tenemos aquí son unos bordes que nos van a permitir separar cada uno de los elementos. Esto que tenemos aquí todavía no está trabajando con CSS Grid. Esto que tenemos aquí es una estructura básica de HTML y CSS, pero nosotros la queremos convertir a una rejilla. ¿Por qué la queremos convertir a una rejilla? Pues para poder acomodar todos estos elementos, en vez de que sean una columna, quiero poder tener, por ejemplo, 3 columnas o 4 columnas y quiero tener varias filas. Así que, por ejemplo, esta estructura que tenemos aquí tiene lo que sería, en este caso, 12 filas. Cada uno de estos elementos es una fila y una fila la vas a ver como un elemento o un grupo de elementos de forma horizontal, es decir, que va de izquierda a derecha. Por lo tanto, el 1 es una fila, luego el 2 otra fila, el 3 otra fila y así sucesivamente. Y en este caso, para esta estructura tenemos una sola columna, que sería un elemento o un grupo de elementos que van de arriba a abajo. Por lo tanto, tenemos una sola. Bueno, una vez dicho eso, ahora sí vamos a trabajar con CSS Grid. ¿Cómo le hacemos para transformar esto? Bueno, me voy a ir otra vez a lo que sería mi archivo. Y este archivo realmente ya no lo vamos a tocar. Esto que acabamos de escribir lo vamos a estar utilizando para todos los demás archivos. Por lo tanto, este archivo incluso si tú quieres lo puedes cerrar, realmente no importa. Yo en este caso lo voy a mover un poquito y me voy a centrar en este archivo que sería el archivo de este video. Lo que voy a hacer es acceder una vez más al contenedor, que el contenedor era esto que era aquí, que era nuestra grid. Así que voy a acceder a contenedor. Y ahora sí vamos a trabajar con estas propiedades de CSS Grid. Para que tú lo puedas ver un poquito mejor, aquí acomodé el editor a la derecha y el navegador a la izquierda. Y bueno, vamos a empezar a escribir código. Una vez que accedemos al contenedor, lo único que tenemos que hacer es utilizar la propiedad de display y ponerle el valor de grid. De esta forma le vamos a decir que el contenedor va a ser una grid o una rejilla. De momento yo aquí si actualizo no vamos a obtener ningún cambio, pero esto que tenemos aquí en pantalla ya va a ser una grid. Ahora, una vez que ya definimos que esta va a ser nuestra grid, nosotros ya podemos especificarle cuántas filas y columnas queremos que tenga. Y esto lo vamos a hacer con las siguientes propiedades. La primera de ellas es grid-template-columns y con esta propiedad vamos a poder especificar cuántas columnas queremos que tenga. Tú podrías pensar que podíamos ponerle 2 y de esta forma pues tendríamos 2 columnas, pero esto no funciona así. Lo que nosotros tenemos que hacer con esta propiedad es especificarle el tamaño que vamos a querer de cada columna. Por ejemplo, si queremos tener 2 columnas, lo podemos hacer. Puedo hacer una columna de 100 píxeles y luego voy a hacer una segunda columna de 100 píxeles. Por lo tanto, voy a guardar, voy a ir a mi página, voy a actualizar y ahora como puedes ver, en vez de una columna, ahora tenemos 2 columnas y cada una abarca 100 píxeles. Obviamente tenemos todo este espacio restante porque le especificamos que la primera fuera de 100 píxeles y la segunda de 100 píxeles. Si quisiéramos tener una tercera columna, pues tendríamos que agregar un tercer valor de esta forma. Por lo tanto, si actualizo, allí tendríamos ahora 3 columnas. Y así como podemos especificarle las columnas, también podemos especificarle lo que serían las filas. Recuerda que las filas sería el grupo de elementos de forma horizontal. Por lo tanto, el 1, el 2 y el 3 sería una fila y luego debajo tendríamos otra fila que sería el 4, el 5 y el 6 y luego debajo otra fila para el 7, 8, 9 y bueno, así se iría con todos los elementos que tengas. Entonces, para esta parte, tú aquí podrías pensar, pues ¿para qué quiero yo establecer cuántas filas quiero tener
si aquí ya me las puso automáticamente. Esto es cierto, pero ¿qué pasa si tú quieres, por ejemplo, cambiarle el tamaño a la segunda fila? Bueno, pues esto lo tienes que hacer con esta propiedad que se llama Grid Template, y en vez de columns vamos a ponerle rows y funciona exactamente igual. Tú le vas a poner el tamaño que quieres que tenga cada una de las filas. Por ejemplo, le voy a poner que tenga 150 píxeles la primera, la segunda quiero que tenga 300 píxeles y de momento solo le voy a poner 2. De esta forma, si actualizo, quiero que veas cómo mi primer fila tiene un alto de 150 píxeles y luego la segunda tiene un alto de 300 píxeles. Luego las demás filas que son sobrantes o las que está agregando de forma automática, les va a poner un tamaño pues también automático que va a depender del contenido que tengan dentro. Ya te voy a estar mostrando cómo modificar estas. Y antes de pasar a otro tema, te voy a mostrar otra propiedad que es importante, que vas a usar mucho, que es Grid Gap. Con Grid Gap tú le vas a poder poner unos espaciados bastante bonitos, que es entre cada uno de los elementos. Por lo tanto, si aquí le pongo 20 y actualizo, tendríamos un espaciado de 20 píxeles entre cada uno de nuestros elementos. Y nos queda así. Ahora quiero mostrarte otra cosa que te va a ser muy importante. Yo ahorita mismo estoy con el navegador de Firefox y tenemos una herramienta bastante buena para trabajar con CSS Grid. Para ello lo que tienes que hacer es darle clic derecho, inspeccionar elemento. Te va a abrir esta ventana, a la cual por cierto es posible que te aparezca anclada en la parte inferior, es decir, que te aparezca aquí. En este caso, para este video la voy a separar aquí en ventana dividida. Y lo que quiero que veas es que vas a tener una opción aquí a la derecha que va a decir cuadrícula. Esta opción te va a salir cuando selecciones tu contenedor. Por ejemplo, aquí tengo ya mi contenedor seleccionado, como puedes ver. De hecho, voy a hacer un poquito más grande para que lo veas. Y una vez que seleccionas tu contenedor, aquí a la derecha tienes esta opción de cuadrícula. En esta opción de cuadrícula tú puedes activar las grid. Y si yo aquí le doy un clic, quiero que veas cómo ahora en pantalla tenemos estas líneas. Estas líneas nos van a servir mucho para poder entender cómo estamos construyendo nuestra grid. Estas líneas nos van a indicar el número de tracks. Los tracks vendrían siendo estas líneas que tenemos aquí. Por lo tanto tenemos la línea 1, 2, 3 y 4 y van a ser muy importantes, ya te lo voy a estar enseñando para un próximo video, pero de momento quiero que veas cómo tenemos estas líneas, tanto de forma horizontal como vertical, y luego quiero que veas cómo tenemos tres tipos de líneas diferentes. Tenemos la línea continua, tenemos una línea descontinua, que sería esta, y luego tenemos una línea punteada, que son unos pequeños puntitos. Espero que en el video se vea bien, pero si no, en tu propia computadora la vas a poder ver bien. Entonces, son tres tipos de líneas. La primera línea, que era la continua, nos va a indicar dónde comienza y dónde termina nuestra grid explícita. Y lo que pasa es que con CSS y este sistema tenemos dos grids. Tenemos una grid explícita y una implícita. La grid explícita es la que nosotros le estamos diciendo con estos valores de aquí a la derecha. Por ejemplo, yo le estoy diciendo que tenga, en este caso, 3 columnas y 2 filas. Por lo tanto, tiene aquí una columna, 2 columnas, 3 columnas. Y le puse que tenga 2 filas, que sería esta fila y luego debajo otra. Pero como puedes ver, me está agregando más filas porque tenemos elementos que están sobrando. Bueno, estos elementos que se agregan debajo se están agregando de forma implícita, es decir, nosotros nunca le dijimos que los pusiera aquí, pero CSS Grid es lo suficientemente inteligente para ponerlos aquí. Y estos elementos vas a poder detectar que fueron agregados de forma implícita gracias a que nosotros tenemos estas líneas punteadas que nos van a indicar que las filas o columnas se agregaron automáticamente por el navegador y no por lo que nosotros le indicamos aquí. Realmente no es muy importante este tema de la grid explícita e implícita. Sí que te puede llegar a servir, pero lo importante a fin de cuentas va a ser que tu página web se vea bien en el navegador y tenga la estructura que tú quieres que vaya a tener. Así que bueno, simplemente quería comentarte esto. Esta herramienta va a ser muy importante. Yo la mayoría del tiempo la voy a tener activa en estos videos. Y por cierto, aquí le puedes cambiar el color de las líneas si es que tú quieres. Puedes mostrar los números de las líneas, los nombres de área, que también va a ser muy importante y lo vamos a ver. Y bueno, si queremos extender las líneas indefinidamente, que era para la grid implícita. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de la grid que estamos construyendo. Ahora, ya para acabar este video, nada más quiero comentarte una cosa.
Y es que aquí, como puedes ver, nosotros estábamos trabajando con lo que eran estos valores de 100 píxeles para cada una. ¿Qué pasa si queremos dividir todo el espacio disponible entre estos tres? Bueno, tú podrías a lo mejor pensar que aquí le podríamos poner, en vez de 100 píxeles, 100%. Vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a guardar, voy a actualizar, y como puedes ver, lo que pasa es que cada columna va a abarcar el 100% de nuestra grid. Por lo tanto, vamos a tener este pequeño problema. Quizás nosotros no queremos eso. Bueno, podríamos intentar quizás poniéndole 20% a cada una, a ver qué es lo que pasa. Voy a guardar, voy a ir a mi página, actualizo y bueno, tenemos 20%, quizás no va tan bien. Quizás vamos a ponerle un 30%, realmente debería ser un 33%. Pero para ser exactos, nosotros ya no nos tenemos que preocupar por utilizar porcentajes. Cuando trabajamos con CSS Grid tenemos una nueva unidad que es bastante interesante, que se llama FR. Esta FR va a significar que queremos que nuestra columna mida una fracción. Yo aquí, si por ejemplo guardo y actualizo, solamente voy a tener una columna. Pero si agrego otro FR, lo que le voy a decir es que quiero tener dos columnas y quiero que cada una sea de una fracción. Es decir, que el espacio disponible de toda nuestra grid lo va a dividir entre estos dos elementos. Si quiero tener 3, puedo ponerle 3. Si quiero tener 4, le voy a poner 4 y siempre todas van a tener el mismo tamaño. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero que mi primer columna tenga un tamaño diferente? Bueno, pues esto también lo podemos hacer. Le puedo decir, quiero que la primer columna tenga 200 píxeles. Después quiero que la segunda y la tercera tengan el mismo tamaño. Por lo tanto, voy a guardar, voy a actualizar en mi página. Y como puedes ver, la primera columna tiene un tamaño de 200 píxeles y después el espacio sobrante que sobra a partir de aquí a la derecha se lo va a dividir entre estas dos columnas. Así es como funciona esta fracción y podemos hacer estructuras muy geniales. Por ejemplo, yo aquí podría agregar una cuarta columna en la cual le pongo que la última columna sea de 200 píxeles y si actualizo, bueno, parece que no hay ningún cambio, así que le voy a poner un tamaño un poquito más grande, como 300. Voy a guardar, voy a actualizar, ahí está. La primera columna tiene un tamaño de 300, esta columna final también tiene un tamaño de 300 y después el espacio sobrante me lo va a dividir entre estas dos. Así es como funciona. También funciona para las rows, pero como una pequeña nota, si lo quieres usar en las rows, normalmente vas a tener que ponerle una altura a lo que sería tu contenedor. No sé, por ejemplo, 800 píxeles o lo que tú quieras. Así que bueno, este es un caso que casi no usas mucho, pero bueno, se puede llegar a necesitar. Así que aquí también las puedes poner. Si queremos tener una grid pues bonita, podemos decirle que esto mida una fracción. Después podemos decirle que la segunda columna mida dos fracciones, es decir, que la segunda columna va a medir el doble que la primera y la tercera. Te lo voy a mostrar. Si actualizo, como puedes ver, esta columna mide el doble que la primera y la tercera. Si queremos que mida 3 veces más, pues le ponemos un 3 y ahí está. Y entonces de esta forma es como nosotros podemos crear columnas y filas utilizando este sistema de CSS Grid. Así que bien, pues estos son los fundamentos. Se pueden hacer un montón de cosas, pero bueno, el video ya se hizo bastante largo hasta aquí. Así que bien, pues continuamos con el curso en los siguientes.